Buenos días, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en la mañana de este jueves 1 de octubre de 2009. Un saludo para quienes están con nosotros a través de laprensagráfica.com y nos ven desde cualquier lugar de nuestro país y el mundo. Le invito a que participen en la entrevista de esta mañana. Sus comentarios o preguntas puede hacerlos llegar a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Tiene esas dos opciones de participación. Esta mañana tenemos el agrado de contar en nuestros estudios desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica con Gloria Guadalupe Oquelí. Ella es la presidenta del Parlamento Centroamericano. Buenos días. Un gusto. Hola, Williams. Gracias por invitarme. Buenos días. Perfecto. Tenemos varios temas, presidenta, para hablar sobre todo el tema central de la crisis en Honduras. Para comenzar, me gustaría que nos definiera un poco, muy rápidamente, cuál es el rol o el papel que está jugando el Parlamento Centroamericano en esta situación de crisis política en Honduras. Bueno, en primer lugar, el golpe de Estado que fue el día 28 me agarró a mí en un día domingo. No estaba reunido el Parlamento Centroamericano, obviamente. Me trasladé a Nicaragua y ahí puse una posición personal como presidenta del Parlamento. Luego regresé a Guatemala a la reunión de asamblea. Hubo mucha discusión, son 45 partidos políticos de centro, derecha y de izquierda. Y posteriormente una comisión de paz, derechos humanos, presentó una iniciativa la cual por mayoría fue apoyada. Número uno, nos pronunciamos, así como se pronunciaron los cancilleres y como se pronunciaron también los presidentes del SICA. Número dos, condenamos el hecho de haberse dado un golpe de Estado. Número tres, el Parlamento se pronunció a fin de que se reconstituyera nuevamente el presidente Zelaya. Perdón, ¿Sí? ¿me está hablando de una posición Sí. como presidenta o que es una posición, digamos, Sí. de consenso dentro del instrumento? Sí, el primer momento fue de presidenta, ¿verdad? Sí, claro. Y lo hice obviamente de manera particular, pero ya en la asamblea que se llevó a cabo, donde le digo todos los partidos políticos pudieron expresarse, ahí entonces se tomó ya esa resolución encaminada en los temas que le decía, ¿verdad? Condenar el golpe, pedir la restitución, Claro. ¿verdad? ¿Y ha habido consenso a nivel del Parlamento Centroamericano? ¿Los países del área se han puesto de acuerdo en esa resolución? Los diputados como tal, ¿verdad? Porque acuérdese que nosotros lo que tenemos son diputados, Claro, son 20 claro. diputados por cada uno de los países, y le voy a dar un ejemplo. En el caso de Honduras, por ejemplo, que es mi bancada, pues obviamente estamos unas personas apoyando el hecho de que se vuelva al orden constitucional, pero hay también una gran cantidad de diputados que están apoyando el golpe de Estado a Micheletti. O sea, hay diferentes posiciones, sin embargo, por mayoría se sacó esa resolución. Ahora, justamente a eso quería llegar, o sea, también el Parlamento Centroamericano está sufriendo las consecuencias de una situación como esta, es decir, también hay división. Sí, es una pena porque es una crisis que tenemos a nivel de la región y eso repercute ahí. Acuérdese que son reacomodos, ¿verdad? Claro. De la geopolítica, y en ese caso, pues obviamente responden a ciertos intereses ideológicos, aunque el problema va mucho más allá de ideologías, de partidos políticos y demás. Este es un problema que tiene demasiadas aristas, pero básicamente lo que tratamos en el Parlamento Centroamericano es de que haya discusión, ¿verdad? Que haya tolerancia, que haya respeto y que se saque una posición final, ¿verdad? ¿Cómo se define Gloria Guadalupe Oquelí? ¿Celayista o no celayista? Es una muy buena pregunta, porque muchas veces creen que por tomar una posición X es porque hay un fanatismo, digamos, ¿verdad? Y bueno, es celayista, no celayista. No, mire, Gloria Oquelí no es más que una demócrata. Si el golpe de Estado se lo hubiesen dado a Saca, siendo yo presidente, estaría en igual posición, o se lo dan hoy a Funes en igual posición. O sea, no se trata de que si soy celayista o soy anticelayista, se trata de que tengo valores, tengo principios y que me moriría de vergüenza, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos en el futuro, que me preguntaran, mamá, abuela, ¿y qué hiciste frente a un golpe de Estado? ¿Te quedaste callada? ¿Fuiste cómplice? No podría soportarlo. Es por principios que estoy en este momento tomando, aparte de que es una actitud personal, se puede decir de valores personales, también es en consonancia con la comunidad internacional. Todas las organizaciones han condenado el golpe de Estado. Ahora explíquenos, las resoluciones del Parlamento Centroamericano no son vinculantes, es decir, No. cualquier acuerdo que se pueda tomar, no sé si será muy simplista, pero bueno, quedan en el papel.
Fíjese que es cierto, y en esas reformas estamos, y yo agradezco a El Salvador, siempre El Salvador toma esa iniciativa, ¿verdad?, en cuanto al liderazgo, en todo lo que es la integración. El Salvador ya aprobó, ratificó y publicó las reformas al Parlamento Centroamericano que van encaminadas precisamente a que pasemos de que quede todo en toneladas de papeles a acciones concretas cuando nuestras resoluciones sean vinculantes. Perfecto, nos quedamos en este punto, vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regreso quiero que me explique qué hacer ante la crisis hondureña desde el Parlamento Centroamericano, qué es lo que se puede hacer. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno, solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Es un gusto que siga con nosotros. Esta mañana estamos conversando desde la sala de redacción de la prensa gráfica con la presidenta del Parlamento Centroamericano, Gloria Guadalupe Oquelí. Bueno, hay algunas interrogantes de los cibernautas, presidenta. Por ejemplo, José nos ha escrito de San Salvador, dice él, dígame 3 motivos por los cuales usted está iniciando esta campaña política mediática en El Salvador y cuál es su intención de su visita. Bueno, creo que ahí tiene algo que aclarar en términos de su papel más bien, pero ya vamos a tener espacio. Luego Mario nos escribe desde Santa Tecla, dice, he estado en Honduras la semana pasada y mi impresión ha sido que los hondureños comunes y corrientes no apoyan a Zelaya. Dígame a qué se debe esto. Y Guillermo, también de San Salvador, dice, explíqueme por qué ahora el FMLN está apoyando a Zelaya, cuando en la época de la guerra Honduras nos hizo mucho daño. Me gustaría escucharla. Claro. Por un lado, es muy difícil decir qué cantidad de personas están a favor del golpe y qué cantidad de personas están en contra. En ese caso, hasta se podría levantar una muestra con las metodologías modernas que hay, ¿verdad? Yo no quiero pecar de imprudente dando porcentajes, creo que sería muy irresponsable. Y por supuesto hay familias divididas. Tengo una compañera diputada de Honduras que tiene 2 hijos a favor de Zelaya y 2 hijos a favor del golpe de Estado. O sea, estamos divididos todos. Se dividió incluso, creo yo, la comunidad internacional en cuanto a pequeños detalles, pero la comunidad internacional está muy unida en condenar el golpe de Estado y eso es lo que yo hago y eso es lo que hace el Parlamento Centroamericano. Ahora le diré, yo no he iniciado ninguna campaña mediática, usted me invitó y claro, yo gentilmente vengo a este medio de comunicación. Vamos a tener una actividad del Parlamento Centroamericano el día 19 de octubre, lo invito desde ya y estamos haciendo esos preparativos y precisamente el tema es la crisis global, retos y desafíos para nuestra región y cómo vamos a enfrentar esa crisis y por eso estoy aquí haciendo este trabajo. Así que, y justamente la interrogante con la que cerraba el segmento anterior, presidenta, era en el sentido de que qué es lo que puede recomendar o qué está recomendando el Parlamento Centroamericano para poder superar esta situación de crisis en Honduras, porque bueno, ya hemos escuchado los últimos hechos que se han generado el día de ayer. 6 diputados del Parlamento brasileño están en Honduras en este momento, las declaraciones de Micheletti también expresando que él puede hacerse a un lado, siempre y cuando se respete el desarrollo de las elecciones previstas para el 29 de noviembre. Bueno, en primer lugar, el Parlamento Centroamericano está consciente que estamos en medio de una crisis regional. Esto no es solamente un golpe de Estado contra Honduras, este es un golpe de Estado contra todas las democracias. Es el primer golpe de Estado después de la Guerra Fría en nuestra región, que hubo muchos muertos. Es el primer golpe de Estado después de los acuerdos de paz. Por lo tanto, esto trae, ¿verdad?, una situación de caos en la región. Estamos profundamente preocupados, altamente atentos a ver de qué es lo que va a suceder y qué podemos hacer como Parlamento Centroamericano. Número 1, no quedarnos callados.
porque si nos quedamos callados somos cómplices. Número 2, no meterle más leña al fuego. Si el presidente Zelaya habla de una resistencia pacífica y no de tomar las armas, de igual manera el Parlamento con la Comisión de Paz seguir ese acompañamiento y hacer todo lo posible a fin de que vayan a un diálogo. Creo que es importante el diálogo. Con lo que dice el señor presidente de facto, de que él cree de que puede retirarse siempre y cuando hayan elecciones, eso es muy discutible, porque lo que ha habido ahorita es un rompimiento del orden constitucional. El Departamento de Estado calificó que había habido un golpe de Estado y que había habido una confabulación, ¿verdad?, de los poderes legislativos, judicial. Pero más tarde usted se habrá dado cuenta que hubo un informe de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos también, donde decían de que la destitución de Zelaya era legal, pero lo que no era legal era la forma en que el haberlo sacado de Honduras. Bueno, yo soy abogada. Y en Honduras, como también aquí entiendo yo, ¿verdad? Si usted comete un delito o lo que sea, es llamado a los tribunales y va a rendir cuentas. Quien hace las órdenes de captura es la policía y no es el ejército. Quien hace un allanamiento lo debe hacer de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y no en la madrugada. Cuando ya tienen a la persona de la cual se puede acusar de algo, no se le saca en ropa de pijama y mucho menos se le lleva en un avión, y entiendo que hasta una base militar a reabastecerse, que es una base de los Estados Unidos, según hemos entendido. ¿Es la base de Sotocano? Así dicen que fue en esa donde fue a reabastecerse. Qué pena, ¿no? Porque, y además bien aprovecho para pedir disculpas, porque precisamente en esa base se prepararon los ejércitos que luego fueron a atacar a los pueblos que estaban en un proceso de cambio como El Salvador. Pero en definitiva, y a nadie lo expatrian, sino que en todo caso el presidente Zelaya, si el Departamento de Estado, los Estados Unidos, Centroamérica, Honduras, el mundo entero consideraba de que era necesario llamarlo para rendir cuentas, yo creo que hay formas civilizadas, ¿verdad? Perfecto. Pero no solo eso, sino que posteriormente sacaron una nota donde él firmaba poniendo una renuncia, o sea, de delito en delito. Bueno, perfecto. La interrumpo porque tenemos que hacer una pausa, pero me interesa también que usted pueda responder un poco la inquietud de los empresarios, de algunos empresarios en Honduras que han hecho una oferta para darle una salida a esta crisis. Vamos a la pausa, volvemos. Sí. Siempre los empresarios hacen ofertas, ¿verdad? Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Es un gusto que siga con nosotros. Presidenta del Parlamento Centroamericano, explíquenos, porque hay unas inquietudes de los cibernautas. Roberto Hernández está preguntando, acláreme lo siguiente, dice, ¿está el FMLN apoyando a Zelaya en las turbas? ¿Cuál es su afinidad con el FMLN? ¿Qué opina que el gobierno central apoya a Zelaya? Obviamente usted no viene en representación del FMLN, pero bueno, quizás me interesaría que pudiera opinar alrededor siempre de esto, porque Sandra Cartagena nos dice desde San Salvador, ¿qué opinión tiene que el señor presidente Funes no esté apoyando fervorosamente como el FMLN a Zelaya? ¿Será que Funes sabe que el FMLN y Zelaya están equivocados? Bueno, por un lado hay una palabra que no la voy a dejar pasar, y es el hecho de turbas. Yo le voy a decir algo, cuando salimos a las marchas, salimos la mayoría mujeres, ancianas, niñas, madres, y obviamente mucha juventud, maestros, una cantidad de personas que salimos a las marchas absolutamente sin armas en las manos. No hay un militar herido y muerto.
no hay un policía herido y muerto. No hay ni uno de los que participó en el golpe herido, muerto o amenazado. No somos violentos, por lo tanto no somos turbas. Sí sabemos que introducen personas para que vayan a causar disturbios y obviamente rápidamente los identificamos y los entregamos incluso a la policía. Así que dígame, eso no lo voy a dejar pasar, ¿verdad? Pero explíqueme, ¿hay injerencia o no en la situación de crisis en Honduras? Es decir, la participación de, digamos, si queremos evaluar la participación de las grandes potencias, o en este caso particularmente de Venezuela, ¿hay injerencia? Todos los países nos han ayudado dándonos un respaldo. Por un lado Venezuela, por otro lado Cuba, por otro lado Brasil, por otro lado Argentina, por otro lado los Estados Unidos, por otro lado México, por otro lado El Salvador, en conclusión Europa, África, todos. El cuerpo humanidad nos ha dado un respaldo. Pero no han tenido los mismos niveles de participación, es decir, no hemos visto, digamos, a un presidente Obama expresándose de la manera que lo ha hecho Hugo Chávez, por ejemplo. Creo que quien lo ha hecho con más claridad es la representante del presidente Obama, que es la señora Clinton. Pero déjeme decirle algo, en Rusia, el presidente Obama con el presidente ruso, en Rusia, se pronunció sobre el golpe de Estado. Fíjese, quiere decir entonces que sí, obviamente, quizás no conoce muy bien y la pasión que tenemos los centroamericanos o latinoamericanos, pero tuvo una posición. Y en el caso de los Estados Unidos está muy dividida ahí también la opinión, porque ahí hay sectores que reconocen que hubo un golpe de Estado, pero hay otros sectores que más bien apoyaron el golpe de Estado y hay que entenderlo. Pero usted entonces dice, es lo que hay es solidaridad, no hay injerencia. No, obviamente. De ningún país. Y además no la queremos. Agradecemos la solidaridad, pero no queremos injerencia. ¿Sabe por qué? Porque consideramos que mientras nosotros los hondureños y hondureñas tengamos los ojos del mundo puestos en Honduras, seguiremos haciendo esa resistencia pacífica y así vamos a vencer a los violentos. 10.000 años hemos vivido en guerra en el planeta, ya no queremos guerras, ya el planeta no quiere la gente violenta, no quiere los golpistas y por esa razón, con esa resistencia pacífica, el principio femenino, la juventud, los obreros, los campesinos, los gremios, vamos a derrotar a estos violentos. Dice Julio Rodríguez de Santa Ana, ¿por qué se le haya regresado? ¿No será que su retorno es con el fin de crear zozobra y desestabilizar el país? Y a propósito de este interrogante, que quiero que usted también pueda dar una respuesta, hemos leído declaraciones del representante de Estados Unidos ante la OEA de decir de que, bueno, no era afortunado el hecho de que regresara Mel Zelaya a Honduras de la forma en que lo ha hecho. También Oscar Arias se ha pronunciado de esa misma forma. Yo le puedo decir algo. ¿Por qué salió? ¿Por qué lo sacaron? Él fue elegido en el 2005. ¿Por qué no fue afortunado un golpe de Estado? ¿Por qué tenemos un gobierno de facto? ¿Por qué hay violencia? Es decir, la interrogante no es por qué él ha regresado, la interrogante es por qué lo sacaron. Esa es la interrogante. ¿Y quiénes lo sacaron? ¿Y quiénes son los responsables de esto? O sea, no debemos cambiar en un juego de ajedrez las piezas, tenemos que hablar la verdad. Y en este caso, el diario que ustedes manejan y este programa de manera especial, la búsqueda de la verdad. No es por qué regresó, es por qué lo sacaron, si nunca debieron haberlo sacado de ahí, ¿verdad? Y sí considero, por sobre todas las cosas, que la experiencia del planeta, es que un presidente busca una embajada para pedir asilo y salir. Él busca una embajada para llegar al puesto en que nunca lo debieron haber sacado. Y si hay algo de lo que él tenga que rendir cuentas, ahí está, es un hombre valiente. No había una tan sola demanda antes de que él saliera. Obviamente ahora han prefabricado cualquier cantidad de documentos, pero es un hombre que llega y dice, aquí estoy. Debo ir a la pausa y al regreso sí quiero que me explique entonces, porque el empresario Facusé en Honduras ha hecho una propuesta muy puntual sobre cómo superar esta crisis. Dice que vuelva Zelaya al poder, pero que también se enfrente a la justicia en ese país. Entonces, cuando regresemos, vamos a la pausa, volvemos. Sí. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos.
única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Presidenta, quisiera entonces que me explicara o que me diera más bien su punto de vista sobre esta propuesta que ha hecho Mario Facusé, el empresario muy reconocido en Honduras, en torno a que está bien que se restituya a Mel Zelaya en el poder, pero que también se someta a la justicia. Y bueno, ya hay una cantidad, no sé, de decenas de procesos en contra del presidente Zelaya por abusos supuestos a la Constitución de la República. Creo que todos debemos responder a la justicia y para eso hay mecanismos, hay un debido proceso, hay un derecho a la defensa, hay abogados que pueden defender y eso es lo correcto, no es sacando a las personas, expatriándolas y sacándolas de esa forma en que se resuelven los problemas y obviamente el presidente Zelaya estará listo a responder todas y cada una de los centenares de demandas que puedan aparecer en el futuro. Mario Facusé es un empresario de mi país y al igual que a otros a quienes ya le quitaron la visa a los Estados Unidos, él llegó a los Estados Unidos y del avión lo sacaron, le informaron que no podía entrar. ¿Y eso a raíz de la participación de él? A raíz de toda la participación que ha habido de empresa privada, de partidos políticos, la cúpula y de los grupos fácticos y bueno, y de todos los que se han visto militares involucrados. Déjeme contarle, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de esto también le quitaron las visas. Yo no creo que sea importante tener o no tener una visa para entrar a cualquier país, pero obviamente para ellos ha sido pues un gran golpe. Él propone de que se llegue a un diálogo, que se converse, ¿verdad? Y también propone que el presidente responda ante la justicia. Yo creo que hombres, mujeres, seamos o no seamos elegidos o bien personas del pueblo, debemos ir a la justicia y por supuesto también los que dieron el golpe de Estado, también los que están violando los derechos humanos, también los que han derramado sangre preciosa, inocente, todos deben ir a la justicia. Bueno, perfecto. Esaú Villanueva nos ha escrito desde San Salvador. Dice, ¿cuál es su opinión personal acerca de Roberto Micheletti? Lo conozco, él milita en el Partido Liberal, Manuel Zelaya también y yo también Liberal, he estado 3 veces en el Consejo Central Ejecutivo, que es el órgano central de mi partido. Lo conozco bien, sí, es una persona bastante agresiva, es una persona bastante intolerante y lo hemos vivido como hondureños, ahora el mundo entero lo ha visto, cuando quiso entrar la OEA no permitió que entraran, en fin, todas esas actividades que él tiene violentas y groseras, no voy a hablar de su vida personal ni particular, no es el caso, pero sí es una persona bastante violenta y como le decía, ya el planeta no quiere violentos, ya no. Ahora, explíqueme cuál es el futuro del Parlamento Centroamericano. Me parece que la crisis en Honduras ha puesto en juego y ha puesto en evidencia las debilidades profundas que también tiene el Parlamento Centroamericano. Es decir, uno esperaría ver a un Parlamento Centroamericano más activo en esta crisis, mucho más que lo puede tener la OEA, mucho más que lo puede tener Oscar Arias, que es un premio Nobel de la Paz muy respetable, pero que por lo visto es el que tiene más protagonismo en estas circunstancias. ¿Qué está pasando con el papel del Parlamento Centroamericano concretamente sobre la crisis? Es decir, ¿hacia dónde va? Bueno, yo creo que el papel de Oscar Arias pudo haber sido como presidente pro tempore de la región, sin embargo, lo pusieron como premio Nobel de la Paz. Al hacerlo así, debilitaron, ¿verdad?, la institucionalidad regional, es una pena, y por supuesto todos estamos ahorita en jaque mate. Y todos estamos siendo observados y esto va a ser un reacomodo. Tenemos la crisis mundial, la crisis regional, la crisis en Honduras, la crisis de Panamá, que también quiere retirarse del Parlamento Centroamericano, la crisis que tenemos en la Corte Centroamericana, donde hubo demandas para que los dominicanos no pudieran votar y eso obviamente nos debilita. Yo sí creo, a pocos días en que los salvadoreños están celebrando el nacimiento, la muerte y la independencia, 188 años de independencia y por supuesto recordando el asesinato de Francisco Morazán, que lo que hay son integracionistas y hay antiintegracionistas y eso es lo que está en juego en el Parlamento Centroamericano. El papel que podríamos estar jugando es el mismo papel que podría estar jugando la OEA, la ONU, el SICA y que no lo pudieron hacer porque precisamente no fue ese el camino, no fue esa la vía, sino que fue la vía de San José con un premio Nobel y que hasta este momento yo lo veo bastante agotado.
Bueno, vamos a la última pausa comercial. Al regreso, hablemos un poco más de la integración centroamericana. ¿Qué pasa con la integración centroamericana, sobre todo con la posibilidad de un acuerdo de asociación con la Unión Europea? Vamos a la pausa y regresamos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Presidenta, hay un proceso de negociación que se está siguiendo entre la Unión Europea y se está viendo en perspectiva con Centroamérica sobre el acuerdo de asociación comercial. ¿Qué va a pasar con la integración en el marco de esta crisis en Honduras? Es decir, lo que menos se ve ahora obviamente es integración. Nicaragua, por un lado, también dividida respecto a la situación de Honduras, en El Salvador con otras opiniones, Honduras misma dividida totalmente con la situación interna. ¿Qué futuro le espera entonces a Centroamérica en el tema de integración y sobre todo en las relaciones con Europa? Lo veo muy difícil, porque por un lado estos 6 meses de la presidencia pro tempore dirigida por don Oscar Arias, que pues no ha sido como muy integracionista, los otros 6 meses le tocará al señor Martinelli, que la posición como centroamericano también ha sido más bien un poco separatista. Luego 6 meses le tocarán a Belice, que no está también muy bien integrado, y de acuerdo a las negociaciones que se están llevando a cabo, Parlamento Centroamericano, Parlamento Europeo, pues prácticamente paralizado. Pues acuérdense que ellos nos ven como bloque, nos ven como región, y para eso tenemos que estar todos en armonía y en sintonía. Y han desconocido un gobierno como el gobierno de facto. Entonces ha venido a traer un obstáculo, ¿verdad?, en el proceso de unión y de integración. Pero yo aprovecho para decirles a los centroamericanos y centroamericanas que es importante que nos demos cuenta que las declaraciones que dan los presidentes muchas veces son más hacia el discurso y menos hacia la voluntad política de unión. Creo que los pueblos están unidos. Usted me contaba cómo en Honduras, en una visita, miró a una persona, hija de una salvadoreña, y cómo nosotros estamos integrados. Yo misma, parte de mi familia, a raíz de golpes de Estado anterior en Honduras, tengo la mitad de mi familia aquí, Oquelí, y bueno, nosotros estamos integrados como sociedad. Pero ya cuando comienzan los intereses, comienzan los pequeños jirones de patria, de esa gran patria centroamericana, y entonces ya no está el nosotros, ya no entra eso, sino que entra la soledad, el egoísmo, y por esa razón no logramos dar el avance. 27 estados en Europa, diferentes lenguas, 2 guerras mundiales, sin embargo ellos lograron hasta este momento avanzar. Solamente en la Constitución todavía no, pero sí moneda única y sí por lo menos presupuestos únicos, en fin. Entonces yo creo que hemos hecho un gran avance, pero debemos acelerar más el paso y debe haber más sinceridad en las acciones de los presidentes. Para ir concluyendo, ¿usted ve a Honduras superando la crisis? Tenemos que superarla, eso no me cabe la menor duda, ninguna duda me cabe de eso. ¿Tiempos, plazos? Bueno, creo que es importante que no perdamos la paciencia para que no agarremos las armas. Ustedes han vivido esa época dolorosa de las armas. Yo soy una mujer de fe. El presidente ha regresado, pero no ha regresado con una actitud violenta, no ha regresado pidiendo que se les condene, sino que ha dicho un diálogo. O sea, él sigue hablando de una forma pacífica. Yo tengo fe, y tengo fe que los duros y los violentos y los golpistas van a entender que no es esa la forma, que están siendo condenados por todo el mundo. ¿Y podría estar Honduras a las puertas de una guerra civil? Espero que no, lo pido, sinceramente, espero que no. Son 95 días de resistencia. Han violado a nuestras mujeres, han fracturado huesos de muchas personas, hay desaparecidos, hay personas que están detenidas en las cárceles y demás, hay personas que ya fueron asesinadas, y nosotros todavía puede